Quiero en esta noche que cada uno de nosotros sepamos el significado de la palabra vil. Amén. ¿Cuántos saben el significado de la palabra vil? Tú eres una persona vil. ¿Cuántos creen lo que significa la persona vil? Bueno, le voy a decir la definición, y es una persona indigno, torpe o infame, ruin, deslenable, cruel, mezquino, bajo, innoble, despreciable, indigno, infame, abyecto, alevoso, detestable, villano, sinvergüenza y bellaco. Esa es una persona vil. Vamos a leer lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 29. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 25. Amén. ¿Qué dice? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación. Dile a tu hermano, mira tu vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús escogió lo vil del mundo, lo menospreciado. Amén. Dice que escogió lo que no sirve, y eso éramos nosotros. Eso fuimos nosotros. Éramos lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería. ¿Para qué? Para hacernos reyes y sacerdotes por la misericordia de Dios. Amén. Así que ya no somos vil, ahora somos sacerdotes, reyes y sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios. Pero Dios nos escogió siendo viles, hermano. Y sabe algo, hermano, que quiero recordarle a las personas que muchas veces venimos a la iglesia, ¿verdad? Y apenas ya tenemos un tiempito en la iglesia y ya se nos sube el ego, ¿verdad? Se nos sube el ego. O los hermanos antes ayudaban con la escobita, barrían, limpiaban la silla, y cuando ya le ponen el título de ujier, o el título de anciano, o el título, cualquier título que se le dé a un hermano, ya no quieren coger la escoba. Se les subió el humo encima, los humos, ¿verdad? Se les subió el orgullo, porque dice, ya eso ya no me pertenece a mí, que lo haga, dice la hermana Ariana, ¿verdad? Que ella todavía no hace nada aquí. Y muchas veces, hermano, nos descuidamos de las cosas, hermano, que tenemos que nosotros saber que lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen demasiado. Hermano, tenemos que tener claro nosotros en nuestra mente que Dios a nosotros nos ha escogido con propósito. Amén. Dios a nosotros nos ha escogido, hermano, para que nosotros llevemos ese evangelio glorioso. ¿Sabe algo? A mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando dice la palabra de Dios que los ángeles del cielo quisieran venir y predicar el evangelio, pero no se le ha permitido a ellos. Se le ha permitido a ti y a mí. Se nos ha encomendado esa labor. Y muchas veces hasta eso despreciamos, hermano. Muchas veces no queremos ni predicar el evangelio cuando es, hermano, un mérito que Dios le ha dado a la iglesia para que lo haga. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra? Amén. Representantes del Señor. ¿Usted sabe que usted es representante del Señor? Usted representa a ese Cristo de la gloria. Usted representa a ese Cristo maravilloso, ese Cristo hermoso, pero usted tiene que demostrar que usted es un embajador
del reino de los cielos. Amén. Pero muchas veces se nos salen malas palabritas, ¿verdad? Muchas veces con esta boca queremos bendecir a Dios y estamos te alabo Señor, pero después por allá estamos diciendo malas palabras o diciendo palabras con doble sentido, palabras blasfemas. Bájale un poquito, por favor. Palabras blasfemas. ¿Y qué sucede, hermano? Que no nos damos cuenta que nosotros somos testimonios vivos para este mundo que está en tinieblas. El mundo a nosotros nos está observando. El mundo a nosotros nos está viendo. ¿Quiénes somos? Verdaderamente, ¿qué nosotros tenemos dentro de nosotros? ¿Sabe, hermano? Yo siempre lo digo. A mí no me sorprende el servicio de un hermano en la iglesia. A mí me sorprende lo que porta ese hermano dentro de su vida. Testimonio y la unción de Dios en su vida. Eso es lo que me sorprende de una persona a mí. Que demuestre que verdaderamente Cristo vive en su vida. Y hermanos, nosotros tenemos que tener claro quiénes somos. ¿Por qué le hago esto, hermano? Este pequeño preámbulo. Porque muchas veces nos olvidamos, hermanos, que Dios a nosotros nos ha llamado para ser humildes. Y quiero decirte una cosa, hermano, que la Biblia dice que Dios al humilde lo mira de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Muchas veces nosotros, ¿sabe? Esta semana me entristeció mucho y yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos. Los seminarios bíblicos son muy buenos porque te enseñan la palabra de Dios, pero no todo lo que te enseñan en los seminarios bíblicos también tienes que comértelo, sino que tienes que analizarlo. La Biblia dice retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? No le digo que no es bueno estar en un seminario bíblico, es bueno. Yo lo estuve y sé que es bueno. Pero hay cosas que no entraban en mi mente y yo las rechazaba. Ejemplo, en los seminarios bíblicos a mí me enseñaban de que el Espíritu Santo no se manifiesta en lenguas, que el don de lengua no era de Dios, que Dios ya nos sanaba, que ese poder fue dado solamente a los 12 discípulos, pero que la iglesia ahora ya no podía reprender demonios, ya no podía orar por enfermos porque ya Dios nos sanaba. Eso te enseñan en muchos seminarios bíblicos. Y sabe algo, hermano, esta semana me entristecí mucho porque conozco a un pastor que decía estas palabras, ¿no? Que los que dicen que Dios habla con ellos o que le dice es una herejía. Y me da pena porque ellos se están perdiendo esa relación de tener una comunión con el Señor. Nosotros en esta iglesia, hermano, y eso les dejo claro a ustedes, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Un solo Dios, no son tres dioses, un solo Dios. Amén. Amén. Un solo Dios. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia a nosotros, hermano? Que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Dios sigue bautizando, que Dios sigue sanando, que Dios sigue haciendo milagros, que Dios no se cansa, hermano, de demostrarse a la humanidad de que Él existe. Y esto lo vamos a ver, hermano, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga a ver a su iglesia, vamos a ver los dones del Espíritu Santo activos sobre la faz de la tierra. Amén. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? Que muchas veces, como le explicaba, la humildad que a nosotros nos falta, nos impide que el Espíritu Santo funcione en nuestras vidas y demuestre Dios lo que quiere hacer en esta humanidad a través de tu vida. ¿Me han entendido lo que quiero decirle? Dios quiere hacer cosas maravillosas, pero por nuestro orgullo, por nuestra manera de ser, impedimos que Dios se muestre a la humanidad porque nosotros somos un freno con nuestro orgullo, con nuestra jactancia. Porque en lugar de reconocer que no somos nadie, pensamos que lo somos todos cuando Dios apenas nos ha dado un don, o 2 dones, o 3 dones. Pensamos, hermanos, que por tener un don o 2 dones somos mejor que otro hermano que no tiene el don visible. ¿Sabe que hay personas que piensan que tienen un don y se piensan que son superior al otro porque el otro no lo tiene? Y quiero decirte una cosa, hermano, que te estás equivocando. Amén. Si Dios te ha dado a ti, ora para que Dios le dé al otro hermano que no tiene.
Dile, Señor, bendícelo. ¿Sabe que muchas veces nosotros le decimos, Señor, dame un don? Señor, dame este don que yo quiero, don de profecía, don de ciencia, y le pedimos a Dios el don, cuando la Biblia dice, y Dios dio dones a los hombres. Ya lo tienes, solamente déjalo que fluya el Espíritu de Dios. Deja que salga ese don que está dentro de ti. Ya Dios dotó a la iglesia de dones, hermano. Dios ha dado dones a los hombres, Dios ha dado dones a la iglesia, pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida. Tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios salga de ti, esa manifestación que Dios quiere hacer. Amén. Mire, hay una historia, hermanos, que es muy preciosa. Nosotros conocemos quién fue David, ¿verdad? David fue rey. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Lo creen o lo han leído? Mire lo que dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Quiero decirle que Isaí tuvo 8 hijos. Amén. 8 hijos. Y Samuel, Dios le manda una orden. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Dios le manda y le dice que vaya a escoger al nuevo rey de Israel. ¿Por qué Dios le dijo esto a Samuel? Porque Samuel lloraba por Saúl. Samuel amaba a Saúl. Y dice que Dios un día le dice, ¿por qué lloras tanto por él? Si yo ya lo he desechado. Yo ya lo he desechado, yo ya no lo quiero porque no me sirve, porque no hace mi voluntad. Y Dios lo desechó y le dice, anda a la casa de Isaí, este hombre tiene 8 hijos. Bueno, no le dice los hijos, ya después nos enteramos que tiene 8 hijos, si usted lee la lectura, ¿verdad? Pero dice, anda y ora por él, porque yo lo voy a ungir como rey. Ahora, yo quiero que nosotros vayamos leyendo verso 12. Mire lo que dice. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ahora, yo quiero que nosotros notemos que Samuel dice que cuando lo vio al primero, ¿verdad? Que era con un cuerpo, le dice, este va a ser el rey. Y Dios le dice a Samuel, dice, no te dejes llevar por las vistas, no te dejes llevar por la hermosura, no te dejes llevar por su cuerpo, no te dejes llevar por lo que tus ojos ven, sino que yo miro el corazón. Amén. Y Dios siempre nos enseña, hermano, primero que Dios ve el corazón. Dios no se deja llevar por lo hermosa que tú eres, sino por lo que tú llevas adentro. Amén. ¿Qué es lo que tú tienes que llevar adentro? La humildad en tu vida, para que se manifieste, ahora sí, la presencia de Dios. Amén. Y dice que pasan todos los hijos. Y entonces Dios le dice a Samuel, no, ninguno de estos es. Y entonces le dice Isaí que todavía quedaba un hijo que era pastor de ovejas. Y le dice entonces, envía pues por él. Y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Verso 13, mire lo que dice. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Yo quiero que nosotros entendamos algo, hermanos. Que para los ojos de Isaí y de Samuel, los primeros hermanos de David eran hombres de guerra. Los 3 primeros eran de guerra, estaban con el ejército de Saúl. Y sabe, ellos decían en su mente humana, estos 3 pueden ser, uno de los 3 pueden ser rey. Pero ¿sabe algo, hermanos? Que Dios
cogió al menospreciado de los hermanos. Cogió a David. David era el pastor de ovejas, incluso su padre ni lo mandó a ver. Entonces cuando Dios le dice, no, falta uno, dice que lo mandó a ver porque era pastor de ovejas. Dios lo tuvo preparando. ¿Sabe lo que es un pastor, verdad? Un pastor dice que hasta da su vida por una oveja, ¿verdad? El pastor cuida de las ovejas. Ya Dios lo estaba preparando a él como pastor para ministrar, para organizar, para llevar a un pueblo donde Dios lo iba a ungir como rey para que él pueda gobernar sobre ese pueblo israelita. Dios lo estaba preparando a él. ¿Y qué nos enseña aquí, hermanos? Que quiero que veamos algo. Dice que cuando lo ungió, Dios lo llamó y dice que lo unge y desde ese momento el Espíritu Santo está sobre él. Quiero que notemos algo, hermanos, que cuando Dios a nosotros nos llama, Dios nos unge. ¿Sabe que tú eres un ungido de Jehová? ¿Sabe que eres un ungido de Jehová? Hermano, ¿sabes que eres un ungido de Jehová? Amén. Amén. La unción del Espíritu Santo está sobre ti. La unción del Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. La unción del Espíritu Santo, hermano, está sobre incluso los que están adorando aquí al Señor. Por eso, hermano, yo me gozaba, porque cuando yo vine aquí y todavía no había hablado, yo ya sentía la unción del Espíritu Santo que me tocaba en este lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y lo que tú tienes dentro de ti es lo que fluye. Y tú te das cuenta que la unción del Espíritu Santo estaba en este lugar y sientes la unción, cómo se mueve dentro de este recinto. Y cuando la unción del Espíritu Santo se mueve, hermano, no se mueve solamente porque Él es caprichoso y quiere moverse. Se mueve porque Él sabe que la unción dice que pudre todo yugo de esclavitud y nos libera, nos hace libre de cualquier acechanza del enemigo. De cualquier pensamiento que tú tengas en tu mente, Dios te liberta. De cualquier cosa que tú tengas, hermano, en tu corazón, resentimiento. Hermano, si tú tienes enfermedad, la unción del Espíritu Santo pudre toda enfermedad y todo yugo de esclavitud. Pero tenemos que saber que Dios llama a los humildes. Dios llama a las personas que no sirven para hacerlos servir. Amén. Nosotros, hermanos, ¿qué éramos en el mundo? Usted se ha puesto a pensar lo que usted era en el mundo. Recuerde, dice la Biblia, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, dice. Y usted te dice, no, hermano, no me puedo acordar del pasado. Y se coge ese texto, ¿verdad? No, Dios no te está diciendo eso. Dios lo que te dice, que no te acuerdes del pasado y añores como los israelitas cuando salieron de Egipto. Es que mejor estábamos en Egipto, comiendo carne, comiendo, ¿verdad?, de lo mejor de lo mejor. Preferían ser esclavos, pero comer bien y llenarse el vientre. Cuando Dios le daba acá el maná del cielo, pero eran libres en el nombre de Dios. Dice que ellos veían columna de fuego. Dios los iluminaba en la noche. Y despreciaban todo eso por ir a querer comer carne. Y así muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Es que en el mundo yo estaba mejor, hermano. En el mundo estaba de otra vida tenía. Pero ahora que estoy en la iglesia, ahora que busco al Señor, todos los males me caen, las 10 plagas de Egipto. ¿Verdad? Me sale mal todo, ¿verdad? ¿O no? Muchas veces pensamos eso. ¿Y por qué? Dice. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Verdad, Maniliana? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Verdad, hermana Marcela? ¿Y por qué estoy así? Muchas veces, hermanos, Dios nos prueba. ¿Usted cree que Job no fue probado? Un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, y Dios le quitó todo, sus hijos, su mujer, gloria a Dios. No, se la dejó. Dice, maldice a tu Dios y muérete. Esa mujer lo único que le dejó el aguijón ahí, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor, de verdad? Le dejó el aguijón, ¿no?
Ahora pensándolo bien, de verdad, ese hombre sufría. Pero ¿sabe algo, hermano? Que Dios lo bendijo aún más después que pasó la prueba. Y ¿sabe algo, hermano? Muchas veces nosotros pasamos dificultades, pasamos momentos duros y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Si yo lo único que quiero, Señor, es agradarte, y me pasa. Pero cuando nos pasa esta cosa, hermano, Dios nos dice que le demos gloria en todo momento. Es difícil, ¿verdad, hermana Trini? Muy difícil decirle a Dios, gloria a tu nombre, cuando estamos pasando por dificultades. Y sabe algo, hermanos, que David, Dios lo unge, y Dios desde ese momento le da de su Espíritu Santo para que él tenga aún más sabiduría y para que él sepa, porque si nosotros vemos la historia de David, cuando él estaba en el campo, dice que el Espíritu de Jehová descendía sobre David y él peleaba con leones, con burros, con vacas, con todo, ¿verdad? Y tenía ese poder. La Biblia lo dice, ¿no? Que peleaba con león y le ganaba. Pero en esta parte, cuando ya él es ungido, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se fue. Dijo, Señor, ahí está el rey que tú has escogido, queda ungido y el Espíritu de Dios está sobre él. Ahora, quiero que leamos el verso 14. Dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Note usted el contraste. Dios unge, ¿a quién? Al menospreciado, al que nadie quería, lo unge, lo llama y lo convierte en rey. Pero quiero que noten algo. Que David, siendo rey, nunca, escúcheme bien, nunca perdió la humildad. Él andaba con la unción y él sabía que iba a ser el futuro rey de Israel. ¿Sabe usted eso, verdad? Él sabía que iba a ser el rey de Israel. Sin embargo, él respetó mucho a Saúl. Dijo, yo no voy a poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Lo respetó hasta el último momento. Dice que Saúl estaba haciendo sus necesidades, ¿verdad? Usted ya sabe lo que estaba haciendo, ¿no? Dios se lo puso ahí para que lo matase, haciendo caquita. ¿Dice o no dice eso la Biblia? ¿Verdad que dice? ¿Y qué hizo David? Cogió un trozo del vestido, se lo cortó y se volvió a esconder. Y cuando se fue, después le dijo, mira lo que el Señor me ha entregado en tus manos, pero yo no te voy a tocar. ¿Sabe algo, hermano? Él sabía que era rey, porque ya Dios se lo había dicho, y nunca perdió la humildad. Por eso yo le decía hace un momento, hermanos, que Dios a ti te ha dado dones. Dios te ha dado a ti unción. Mantente en humildad para que Dios te siga levantando. Nunca pierdas la humildad cuando Dios te dé algo. Porque sabe una cosa, si Dios te da algo y tú te enorgulleces, Dios no te va a dar más de lo que te ha dado. Y Dios quiere darte muchas cosas. Dios quiere darte más. Ahora tenemos un grupo de alabanza aquí, ¿verdad? Y gloria a Dios que está funcionando. Pero si ellos se enorgullecen, ellos, todos los que están aquí, Dios no lo va a levantar nunca más de lo que lo ha levantado hasta este momento. Se quedarán así como están, cantando, pero seguirán cantando hasta que sean viejitos. Pero seguirán aquí mismo. Pero en cambio, si ellos se humillan delante de Dios y reconocen que no son nada ni nadie sin la unción de Dios, Dios lo va a tener en lugares tremendos para la gloria de Él. Amén. Amén. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, nos humillemos delante de Dios. Dice el Señor, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Cuando tú haces algo para el servicio de Dios, hermanos, Dios te va a bendecir más si tú lo haces por amor a Dios. Porque esa es otra. A veces lo hacemos para que nos vea el pastor.
Y déjame decirte una cosa. Recibirás beneficios del pastor. Y los beneficios del pastor lamentablemente son humanos, terrenales y pasajeros. Pasajeros. Él te puede dar un golpecito, él te puede decirte palabra bonita, pero todo es pasajero. Pero cuando tú le sirves a Dios de verdad y sabes que lo haces para Él, esa unción que Dios deposita en ti te hace feliz toda tu vida hasta que tú te mueras. Amén, gloria a Dios. Y vas a sentir esa unción, ¿sabes? Esa alegría. Porque cuando tú lo haces para el hombre, te sientes triste al siguiente día. Porque el hombre no te puede dar nada de lo que Dios te quiere dar. Pero cuando Dios te da esa unción, tú te gozas, aún en los momentos difíciles. Y sabes, y sientes esa unción. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque tú me amas. Señor, gracias por el momento que estoy pasando. Señor, gracias porque meto los 4 y tú de ahí me sacas y me vuelves a levantar. Porque siempre metemos los pies donde no tenemos que meterlos, ¿verdad? Siempre nos equivocamos. Yo soy el primero. Nos equivocamos en decisiones, en cosas que hacemos. Y después nos arrepentimos. Pero Dios es bueno. Dios nos saca de ahí y nos bendice. Amén, hermanos. Dios, mire, David sabía lo que tenía. Él sabía que era rey. Y sin embargo, él fue ungido y él se fue. Se fue a caminar por ahí, se fue. Y dice que un día el padre lo ve, le dice, ven acá David, ven acá, le dice, llévala a tus hermanos esta comida para que ellos estén en la guerra. Y David cogió su canasto y llevó algo a sus hermanos. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta que él le lleva alimentos. ¿Y qué pasa, hermanos? Que cuando él va, dice que él se encuentra con un filisteo grande, tremendo. Ustedes ya saben la historia, ¿no? 1 Samuel 17:24, mire lo que dice. Y cuando él llega y ven que ese filisteo estaba humillando al pueblo de Israel, dice que todos los varones de Israel que veían al hombre huían de su presencia en gran temor. Tenían miedo. Un ejército, hermanos, un ejército como el ejército de Israel, con experiencia de que sabían que Jehová los podía ayudar y los podía sacar de donde ellos estaban y no tenían que temerle a un hombre, ¿qué les había pasado? Habían perdido la fuerza espiritual, lo primero. Habían perdido la visión, habían perdido la comunicación con Dios. Sin embargo, fue un hombre que ya era declarado rey en su interior, y este hombre ve que ese pueblo, en lugar de declarar que ellos tenían el poder que Dios le había dado, él dice que ve a ese incircunciso y en lugar de tener miedo, dice que él va y le dice a Saúl, dice, yo puedo vencer a este filisteo incircunciso. ¿Y sabe por qué David hace eso, hermanos? Porque él estaba seguro de lo que tenía dentro de sí. Él sabía quién vivía dentro de sí. Él sabía qué era lo que tenía dentro. Él sabía lo que portaba adentro. Ahora mi pregunta es, ¿tú sabes lo que tienes adentro? Que a pesar de los problemas que estás pasando, que a pesar de las dificultades que estás pasando, ¿tú sabes lo que tienes adentro? Amén. Tenemos que estar seguro que dentro de nosotros mora la presencia de Dios. Amén. Mire lo que dice en 1 Samuel 45. Esta palabra siempre me ha gustado a mí, ¿sabe, hermanos? 45. Mire lo que dijo David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, los que tenían miedo. ¿Sí ven? Él está declarando con su boca y que escuchen todos esos escuadrones que tenían miedo, que temblaban, les está haciendo recordar de que Él es el Dios de los escuadrones de Israel.
se lo estaba diciendo a ellos y le estaba diciendo al inmenso grande, a Goliat, le estaba diciendo de que el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, verso 46, Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Note usted que ellos ya habían pasado el Mar Rojo, que ya la tierra sabía quién era el pueblo de Israel, que ellos ya pasaron cómo habían destruido a Egipto, cómo Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. La gente ya había escuchado el poder de Dios. Sin embargo, ellos como pueblo se habían olvidado. Pero dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Le comenzó a devolver la fe a un pueblo que lo había perdido. Y es por eso, hermanos, que en esta noche quiero decirte que nuestra fe no debe de caer en los momentos más difíciles, sino que nosotros tenemos que saber que hay un Dios en roca de ferro. Amén. Amén. Que hay un Dios en la vida de cada uno de nosotros, que Dios a ti te llamó, te sacó del mundo. Dice que lo vil del mundo escogió Dios para deshacer las cosas del diablo, para deshacer, hermano, para que el orgulloso, el altivo se dé cuenta de que Dios al humilde lo levanta, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que supuestamente tienen todo, pero que no tienen nada porque no tienen a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos esa unción, y toda la tierra tiene que saber, toda la tierra afuera tiene que saber que Jehová es Dios de roca de ferro. Amén. Porque la unción de Dios está aquí, hermanos. Y vamos a decirle al Señor en este momento nosotros, y a decirle: Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida. Levántate en esta noche, hermano. Dile: Señor, yo quiero que en esta noche tú bendigas mi vida de una manera especial, Señor. Señor, que si yo he perdido la fe, si yo he perdido, Señor, ese deseo de agradarte, ese deseo, Señor, de sentir esa presencia, ese deseo de tener una relación contigo, Padre. Aunque el mundo diga, Señor, que tú no tratas con tu iglesia, aunque el mundo